Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Chévere, entonces vamos a comenzar la clase de hoy utilizando herramientas de información y comunicación para ver la clase de hoy que corresponde a la germinación de las semillas. Como ya todos ustedes saben, la semilla es el insumo fundamental de la agricultura. Por tanto, es necesario evaluar las condiciones en términos de calidad de cada una de ellas en cada uno de sus componentes. En este caso vamos a hablar la germinación de la semilla como un componente de la calidad fisiológica. Veamos entonces qué es la germinación. Si nos damos cuenta, en la sección superior izquierda están viendo una semilla. Una semilla, una vez que alcanza la madurez fisiológica, ella tiene tres estructuras fundamentales: las cubiertas protectoras, las estructuras de reserva y el embrión o el eje embrionario. ¿Por qué hablamos de esto? Porque entonces una semilla fisiológicamente madura es capaz de germinar, es decir, que cuando la colocamos en un sustrato adecuado y algunas condiciones, como vamos a ver más adelante, ella comienza a desarrollar la plántula. En este caso entonces vamos a ver que la plántula se diferencia de la planta porque la primera, es decir, la plántula, se alimenta de las condiciones, de las sustancias de reserva que vienen de la planta madre. A su vez, podemos entonces decir que una planta es aquella que es capaz de realizar la fotosíntesis y como tal puede elaborar sus propios alimentos. Una vez que ya alcanza ese estado autótrofo, comienza entonces desde la germinación o emergencia toda una serie de etapas que nosotros la vamos a llamar fenología, y existen dos fases, una fase vegetativa y una fase reproductiva. Al alcanzar la fase reproductiva y alcanzar la madurez, estas plantas o el cultivo es capaz de generar alimentos. Por tanto, estos alimentos tributan al precepto constitucional de producción de alimentos. Para que una semilla germine, ¿verdad?, una vez alcanzada la madurez fisiológica y haya ocurrido un acondicionamiento de esa semilla, comenzamos entonces a desarrollar lo que llamamos la etapa de proceso productivo. En esta etapa es fundamental la preparación de suelos y es fundamental contar con una semilla de calidad, con una calidad fisiológica adecuada, y por eso estamos abordando el tema de germinación. Una vez entonces que esta semilla es colocada, es sembrada, y lo más recomendable es realizar la fertilización simultánea, es necesario que existan algunos elementos en el ambiente que le permita a ella germinar y emerger. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Lo fundamental, y es una condición requerida para la germinación, es que exista agua líquida. Esta agua líquida puede venir por las precipitaciones o puede venir producto del riego artificial. Pero existen otros elementos que son también de importancia, como son la radiación o la luz, oxígeno, algunas condiciones de oxígeno, y es fundamental la temperatura. La temperatura, existen varios con rangos de temperatura. Existe la temperatura mínima, la temperatura óptima y la temperatura máxima para que ocurra una germinación. Entonces aquí vemos en la parte inferior cómo ocurre ese proceso de desarrollo de la semilla. Entendamos entonces que para que exista el desarrollo de la plántula a partir de la germinación, como vemos aquí, son cambios metabólicos que se producen, metabólicos y físicos. Estos cambios metabólicos se desencadenan producto de la degradación de las sustancias de reserva, que pueden estar en el cotiledón o puede estar en el endosperma. ¿Estamos claros hasta ahora, muchachos?
Bueno, entendiendo entonces que nos estamos comunicando por vías diferentes a lo que es la comunicación o las clases presenciales, vamos a ver ahora lo que son los tipos de germinación. La germinación, dependiendo el tipo de cultivo, podemos clasificarla en dos tipos: la germinación hipógea y la germinación epígea. Cuando hablamos, ¿qué diferencia uno? ¿Cuál es el elemento que nos permite a nosotros desarrollar o tipificar un tipo de germinación? Es el desarrollo de las estructuras de reserva con respecto a la germinación y la emergencia de la plántula. Es decir, que las estructuras de reserva tienen que estar bien sea por debajo de la superficie del suelo o por encima de la superficie del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, una germinación hipógea es que las estructuras de reserva quedan por debajo de la superficie del suelo. Un ejemplo de ello es el maíz. Con respecto a la germinación epígea, las estructuras de reserva, en este caso los cotiledones, sobresalen por encima de la superficie del suelo conjuntamente con la emergencia de la plántula. Aquí vemos entonces una comparación de lo que es la germinación hipógea y lo que es la germinación epígea. Tenemos el suelo y tenemos entonces, cuando es epígea, las estructuras de reserva por encima de la superficie del suelo. Cuando hablamos de germinación hipógea, estas estructuras de reserva se mantienen por debajo de la superficie del suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí, una preguntita. Una preguntita. Un ejemplo de la germinación epígea sería las fabáceas o las leguminosas. Exactamente, Kember, así es. Fíjate lo siguiente. Las estructuras de reserva en la mayoría de las plántulas se da que es el ejemplo característico, las leguminosas o fabáceas. Están también las oleaginosas y algunos frutales, mientras que en el caso de la germinación hipógea están la mayoría de los cereales, llámese arroz, maíz, sorgo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Claro. Perfecto, entonces continuemos. ¿Cómo nosotros evaluamos en el laboratorio el proceso de germinación que nos corresponde a lo que es la evaluación de la calidad fisiológica como uno de los componentes de la calidad total? Tenemos entonces, atendiendo las normas internacionales de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas, tenemos que debemos utilizar 400 semillas y debemos entonces establecerlas bajo una condición de un sustrato que en este caso en particular es un papel higiénico. Y como ya dijimos en las condiciones requeridas está la humedad proveniente de agua líquida. Además de eso, bueno, colocamos nuestras 400 semillas, las distribuimos uniformemente y la tapamos porque así lo dice la norma, y entonces vamos a tener que colocar estas bandejas en una cámara de germinación y evaluamos temperatura, humedad relativa y oxígeno de ser necesario. Esto se hace hasta esperar 4 días. A los 4 días se hace la primera evaluación, porque hacemos 2 evaluaciones, una a los 4 y una a los 7 días. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Lo evaluamos en función a tres tipos de componentes que tiene la prueba. 1, plántulas normales, plántulas anormales y semillas frescas no germinables. Entonces, ¿qué pasa? Evaluamos a los 4 días. Vean aquí cómo todas estas plántulas han roto el coleoptilo. ¿Qué significa eso? Que eso es un indicativo de que es una plántula normal. Por tanto, entonces, después que se ha roto el coleoptilo, los resultados los vamos a expresar como en base a plántulas normales.
Esto a su vez entonces nos lleva a llegar a la conclusión de que la germinación es un componente de la calidad altamente importante que nos permite a nosotros evaluar la calidad integral de la semilla para la siembra. Dime, Kember. En cuanto a la semilla fresca no germinable, ¿cómo puedo definirla? Pues, ¿cómo digo esta semilla fresca no germinable? Decimos que fresca no germinable porque no existe latencia en el caso del maíz, pero evidentemente al no emitir ni la radícula ni el coleoptilo, obviamente es una semilla que está no apta para la siembra porque no va a haber una producción o una emergencia de una plántula. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, gracias.